@likealas10 y @unidiversidad son nuestras redes sociales. Invitamos a todos nuestros amigos y amigas que nos sigan, que le pongan me gusta a las publicaciones, que comenten, que las compartan y que las vean otra vez. Y que las vean. Hoy producción no nos tomó ninguna fotografía, viste que a veces hacía eso en la mañana. Hoy día ¿Se los ha llevado el viento? Sí, ¿sabés qué se llevó el viento? La polenta. ¿Sí? Sí, la polenta me parece que se llevó el viento. Recuerden que recién es martes, o sea, quedan claro, miércoles, jueves y viernes. Sí, Vamos a ponerle un poquito de ganas, ¿no? Sí, obvio que sí. Yo creo que después unos mates hay pilas. Sí, después se renuevan los aires a las 11, pero son las 11:10. Ay, no. Le damos un changüí más. 5 minutos. Listo. A las 5:15 levantamos, dale. Sí, claro. Vamos a hablar de política internacional. Vamos a cruzar el charco, vamos a viajar a Francia y vamos a hablar de lo que dejaron las elecciones y este balotaje que le dio el triunfo a Emmanuel Macron. Estamos en comunicación con Julio Aguirre. Julio, ¿cómo estás? Para, justamente charlar sobre esta situación. Bienvenido al Like. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar presente aquí como siempre en este hermoso programa y bueno, arrancando con este tema, ¿no? Francia y qué es lo que deja y cómo queda el panorama político después de lo que pasó este fin de semana. Bien, bueno, el dato concreto es justamente lo mencionabas vos, gana por su reelección Emmanuel Macron, fue presidente desde el 2017, gana su reelección. Macron, cuando surge por allí por el 2017, si bien tenía ya cierta trayectoria en la política, había sido ministro de Finanzas de Hollande, el presidente socialista que lo antecede, era más bien un candidato, si podríamos decir, un poco salido de las estructuras políticas convencionales. Un poco Macron logra capitalizar en el 2017 un descontento muy grande que hay en Francia y en general en la mayoría de las democracias occidentales con la política, con los políticos y con los partidos tradicionales. Se presentaba como una figura novedosa y logra un poco capitalizar esa novedad y ese descontento, pero bueno, después de 5 años de presidente, después de haber tenido que llevar adelante la gestión de la pandemia, ¿no? En contextos complejos como en todo el planeta, se empezó a transformar o pasó de ser ese candidato novedoso, un poco si se quiere, con algunas propuestas de cambio bastante profundos, a ser un presidente con un, digamos, un perfil un poco más de tecnócrata moderado, ¿no? De algún modo el alter ego de Macron se parece mucho más a Angela Merkel, por poner algún ejemplo internacional conocido, que a cualquier otra cosa de la política francesa. Entonces eran unas elecciones donde, si bien tenía buenas chances de ganar Macron, la gran incógnita, y por eso el mundo entero prestó mucha atención a estas elecciones, era qué podía surgir con el enorme descontento político que hay en Francia. Durante el gobierno de Macron surgió un movimiento que son los chalecos amarillos, que era un grupo de personas muy enojadas con el Estado, con la política. Puntualmente surgen los chalecos amarillos para objetar un aumento en el precio de los combustibles que fue producto de un impuesto que pone Macron en el marco de una política vinculada al tema de cambio climático para reducir el consumo de combustibles fósiles. Bueno, en fin, había como un enorme descontento en Francia y por eso es que la expectativa era qué iba a pasar con la extrema derecha, que fue efectivamente por la vía de Marine Le Pen, una importante política de la extrema derecha francesa que ya ha competido en varias elecciones. Esta es la 6ª elección que pierde Marine Le Pen, pero que viene creciendo sucesivamente elección a elección. Entonces el mundo entero estaba mirando allí qué iba a pasar con el descontento político en Francia y con las posibilidades de la extrema derecha de ganar la elección. Julio, y con el triunfo de Macron, ¿también ganó la Unión Europea? ¿Perdieron los nacionalismos europeos? ¿Se puede interpretar esto? Sí, Emiliano, sin lugar a dudas, esa es una de las lecturas que se pueden hacer. Marine Le Pen representa, dentro del universo de las derechas francesas, representa la derecha nacionalista, una derecha que se caracteriza por dos grandes temas muy fuertes en Francia. Uno tiene que ver con el escepticismo o el euroescepticismo, como lo llaman allá, una posición crítica del proceso de integración europea, fundada fundamentalmente en la noción de que los países más ricos de Europa, fundamentalmente Francia y Alemania, lo que hacen es subsidiar por sus impuestos, ¿no?, de los estados de estos países
subsidian lo que ellos consideran la vagancia o la incompetencia de otros países o otros pueblos europeos, como pueden ser los portugueses o los italianos del sur, etc. Hay como toda una cuestión de prejuicios internos de Europa que alimenta muy fuertemente este nacionalismo francés anti-europeo. Y otro componente muy importante de ese nacionalismo francés que representa Le Pen es la islamofobia, que se representa en una fuerte xenofobia contra la inmigración, sobre todo la inmigración del mundo musulmán, que ha crecido muchísimo en los últimos años, sobre todo a partir de lo que fue en su momento la primavera árabe, etcétera, una serie de acontecimientos que se dieron en lo que vulgarmente conocemos como el mundo árabe, un aumento importante de las migraciones de esos países y muchos conflictos asociados. Entonces, Le Pen representaba fuertemente esa mirada de una Francia que quiere volver sobre sus raíces nacionalistas, anti-europea y anti-inmigración. Y bueno, la victoria también de Macron, entonces, como bien decís, Emiliano, tiene que ver con esa lectura de un triunfo o un respiro para una Europa que, en el marco de la guerra de Ucrania, del avance de Putin, está justamente en riesgo y está muy nervioso toda Europa y toda la Unión Europea en qué puede surgir de todo esto. Uh-huh. Bien, Julio, preguntarte justamente, bueno, un poco lo adelantaste recién respecto al contexto entre la guerra de Rusia y Ucrania, cómo queda posicionada Francia y bueno, los países de limítrofes también, y de alguna manera, ¿qué hubiese pasado si no hubiese ganado Macron y estábamos hablando como de Le Pen como la nueva presidenta de Francia? Bien, sobre el tema de la guerra concretamente, las diferencias entre los dos no podían ser más grandes. Macron ha sido un fuerte crítico de Putin y de la invasión Rusia en Ucrania. Uh-huh. Marine Le Pen, a su vez, y como buena parte de los partidos de derecha europeos, tiene fuertes vínculos con Putin, incluso vínculos económicos. Si salió todo esto en el debate, en el último debate que tuvieron entre ellos dos, fue uno de los elementos más fuertes que Macron supo capitalizar para juntar mucho a la figura de Le Pen con la figura de Putin. Entonces allí sí hay todo un movimiento de las derechas nacionalistas europeas que ven en la cuestión de Rusia o en los avances de Rusia o en los planteos en general de Putin en contra de la OTAN, en contra de la Unión Europea, un elemento también importante en su lucha interna contra la Unión Europea y la integración europea. Entonces ha sido importante la guerra sin lugar a dudas y lo va a seguir siendo en todo lo que tenga que ver con la política europea, y ha sido un elemento fuerte y sin lugar a dudas en este sentido ganó la posición contraria a Putin, contraria a Moscú. Pero a su vez lo que hace esta elección también es exaltar otra cuestión muy importante que la estamos viendo en realidad en todas las democracias industriales europeas, pero también lo vimos por ejemplo en Estados Unidos, en Inglaterra con el Brexit, que es una división social muy profunda entre dos grandes sectores de la sociedad. Por describirlo en términos de Macron, las grandes ciudades, y fue votado fundamentalmente por las clases medias y altas. Le Pen ganó a las ciudades más alejadas y en las rurales, y fue votada fundamentalmente por los sectores más vulnerables de la sociedad. Lo que estamos viendo en realidad son las consecuencias de los procesos ya de larga duración de integración económica, de globalización y de modernización de las estructuras económicas, y los ganadores y perdedores de estos procesos que están generando divisiones políticas muy fuertes en todo el mundo occidental, sobre todo en los países industriales, ¿no? La que normalmente se llama la Francia periférica, esos sectores de Francia, tanto sociales como territoriales, que se ven muy alejados o se sienten muy distantes del éxito, entre comillas, de las últimas décadas de crecimiento económico y de modernización económica, son los que más enojados están con todo el establishment político e institucional, y son los que, de algún modo, las fuerzas sociales que alimentan o que acompañan y apoyan a las distintas expresiones de los movimientos contrarios a la Unión Europea, a la globalización, a la modernización económica o a las nuevas fases del capitalismo, como lo queramos llamar, y son los que capitalizan los líderes, ¿no?, de derecha en general, con su descontento para tratar de crecer. Entonces también la elección de Francia tenía mucho que ver con observar cómo esto, que había sido exitoso en Inglaterra con el Brexit, que fue exitoso en Estados Unidos con la elección de Trump, cómo podía canalizarse en una Francia muy dividida políticamente y en un contexto de guerra. Entonces, hay dos lecturas de esto. Una lectura optimista para los proeuropeos que dicen, bueno, ganó Macron, y una lectura más escéptica o más pesimista que dicen, sí, ganó Macron, pero
nunca había crecido como creció la extrema derecha en Francia, ¿no? Pasó de sacar 30 votos en el último balotaje a sacar más de 40 en este, y a su vez también creció muchísimo el voto en blanco, creció mucho el voto nulo, y en estas elecciones de Francia votó solamente el 72% del padrón, desde el 69 que no votaba tan poca gente. O sea, hay una lectura optimista en el sentido de se frenó a la extrema derecha, pero también hay otra lectura que dice, ojo, que las señales de descontento son muy grandes. Claro. Excelente, excelente análisis, Julio. La última, y a ver si la podemos resolver en solo un minuto, porque es casi imposible hablar de la Argentina o del futuro de la Argentina. Que ganara Macron era conveniente para nuestro país, porque es un presidente con el cual ya hemos tenido contacto. No sé si es amigo, pero sí estuvo participando de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Si hubiese ganado la contrincante, ¿hubiese sido todavía más difícil para la Argentina? Creo que sí, por dos motivos. Primero, sería más incertidumbre. Como vos bien decís, Macron ya es parte del escenario político internacional en que se mueve Argentina y el que ha hecho conexiones a Argentina. ¿Qué hubiese pasado con Macron? Le Pen habría una gran incógnita. Y por otro lado también, porque desde el punto de vista de las representaciones político-ideológicas, nuestro gobierno suele inclinar la balanza más bien hacia los sectores y los gobiernos de izquierda. Una victoria de la extrema derecha ciertamente lo hubiese puesto en una posición muy incómoda. No por nada celebró por un tuit el presidente la victoria de Macron. Julio, muchísimas gracias por todo este análisis. Seguramente te vamos a estar llamando nuevamente. Muchas gracias. Por supuesto, de nada, hasta luego. Un abrazo. Julio Aguirre con nosotros, entonces hablando de el panorama que queda en Europa después del triunfo de Macron en Francia. Bueno, un análisis también Argentina. Sí, claro. ¿Cómo quedan esas relaciones bilaterales? Vamos a hacer una nueva pausa, nos queda muchísimo todavía para compartir hasta las 12, te estamos haciendo compañía. Quédense hasta el final, ya venimos.